Primero agradecerles a todos los que están acá. Claro, como saben, vamos a hablar de reclutamiento en línea, algo que en los días de hoy día cada vez se hace más necesario, pero creo que a pesar de que pase lo que está pasando y volvamos al mundo normal, el reclutamiento en línea va a seguir siendo una de las maneras más importantes para el reclutamiento en sí. Les comento un poco de mí. Yo soy el director de Bonding. The Bonding es una empresa que hace parte del grupo DNA, que se conforma de un grupo de empresas y que básicamente somos consultores de recursos humanos, donde ofrecemos servicios desde el reclutamiento y selección hasta, si la empresa está pasando por un ciclo de contracción también, entonces trabajamos con todo lo que es el outplacement de manera presencial y el outplacement también digital. Y también tenemos toda la parte que es gestión de personas y organizaciones con nuestra empresa DNA Assessment. ¿Ok? Contamos con evaluaciones psicolaborales, hacemos la evaluación de desempeño de las personas y con eso empezamos a proyectar la organización de personas, la estructura y la organización estratégica a la que la empresa quiere llegar. Perfecto. Bueno, creo que ya vamos a arrancar entonces con las personas que están acá. Partimos. A ver, ¿cómo llevar a cabo un reclutamiento en línea? Primero, empezar diciéndoles a todos muchas gracias por participar. También me gustaría que cualquier pregunta que ustedes tengan las escriban acá en la sección de preguntas. A mí se me ve un poquito chica esta ventana, pero igual puedo por acá leer y responder las preguntas que sean necesarias, ¿ok? Pretendo pasar por un pantallazo un poco más general y a la rápida sobre el contenido y después detenerme un poco en la parte de las preguntas, ya haciendo bastantes webinars. Me he dado cuenta que lo mejor es la interacción entre las personas, tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que se pueda, etcétera. ¿Ok? Entonces, empezamos. Acá, bueno, primero presentar lo que es The Bonding, ¿no? Y por qué creo que nosotros podemos hablar sobre este tema. The Bonding es una plataforma online donde tú puedes reclutar candidatos 100% online, pero son candidatos que están alineados a la cultura de la empresa. Entonces nuestro algoritmo lo que hace es encontrar una empresa que sea adecuada a la persona y una persona que sea adecuada a la empresa. ¿Ya? Puede decirse de manera general que somos el Tinder laboral, entre comillas. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos esto? Nosotros recibimos millones de datos semanales sobre el ambiente laboral, ¿okay? El estilo de liderazgo de las empresas, etcétera. Cada vez que una persona llena su perfil dentro de nuestra plataforma, responde 24 preguntas sobre sus preferencias profesionales, ¿ok? Y también responde preguntas sobre la empresa en la que está. Son las preguntas sobre los mismos temas, ¿ok? Eh, y también las mismas empresas que están publicando sus vacantes en nuestra plataforma responden sobre la empresa misma, ¿no? Entonces responden sobre la cultura, el liderazgo, el estilo de carrera que ofrecen, etcétera, los beneficios. eh, Son 24 preguntas también. Y nosotros también como consultores de recursos humanos, cuando estamos haciendo un assessment, una evaluación a algunas empresas también, le preguntamos a la empresa sobre la cultura de la empresa y vamos llenando. Entonces, al final, recibimos millones de datos semanales sobre el ambiente laboral, tanto por parte de personas como de empresas, como de nosotros mismos cuando estamos en contacto con la empresa, estamos haciendo alguna evaluación con la empresa, etcétera. Y esto alrededor de toda América Latina, ¿ok? Entonces vamos recibiendo millones de datos que en el minuto en que les dije ya se desactualizaron porque seguimos recibiendo en tiempo real, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Nuestra inteligencia artificial lo que hace es empezar a correlacionar variables y lo que hace es empieza a tipificar empresas, a tipificar también países y empieza a darse cuenta que algunas empresas de algún rubro, con algún tamaño, etcétera, tienen un estilo de liderazgo que es de esta manera y empieza un poco a tratar de encontrar personas que también han respondido las preguntas sobre sus preferencias profesionales de la misma manera. Entonces, al final a la empresa lo que le aparece es un ranking de personas que está rankeadas, digamos, por así decirlo, de mayor a menor fit con tanto la vacante que están publicando por el lado técnico y con la empresa por el lado de fit cultural, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace The Bonding.
Entonces, ¿cuál es el desafío acá? Acá el desafío es uno, en realidad, que no es menor, es cómo atraer con nuestro anuncio de empleo a trabajadores de alto potencial y cómo elegir entre esto al candidato que mejor se ajuste al perfil que estamos buscando. Ya, básicamente es eso, tratar de encontrar los mejores candidatos disponibles en el mercado para que entren a nuestra empresa. Y por mejores, que es una palabra demasiado amplia, lo que nosotros estamos hablando acá es el que sea más apropiado para la empresa. Entonces, por eso me gustó un poco comentarles a ustedes de qué se trata de bonding, porque es justamente una de las cosas que nosotros tomamos bastante cuidado con eso, que lo mejor no es de la mejor universidad, con el mejor currículum, o sea, el mejor currículum de manera técnica, etcétera, sino que es que la persona también en su esencia haga fit con lo que la empresa está dispuesta a ofrecerle, en términos de cultura, de ambiente de trabajo, etcétera, ¿ya? Y acá de toda la búsqueda que yo hice en internet para poder prepararme para este webinar, me encontré con un estudio que se llama Below the Surface, Emerging Global Motivators and Job Search Preferences, publicado por Manpower Group en 2016, a partir de 4.500 solicitantes, ¿ya? Y nos aporta algunas claves sobre las opiniones para difundir el reclutamiento online, ¿ok? Y vamos a entrar ahora en el paso a paso cuáles son los problemas y cuáles son los tips también que nosotros vamos a empezar a darle a ustedes para poder atraer el mejor trabajador, digamos, con un alto potencial para nuestras empresas una vez que nosotros hacemos una, una vacante y la publicamos en algún lugar de manera online. ¿Ok? Algunos datos. El web de la empresa, ¿ya? Eso es uno de los lugares donde están disponibles las vacantes, o sea, el web de la misma empresa, ¿ya? Y acá el dato es que el 53% de los candidatos señalaron que la página corporativa es la primera opción para buscar empleo, ¿ya? Según este informe. Acá está el siguiente problema. Primero, employer branding. No todas las empresas son las empresas top of mind, por así decirlo, para las personas, ¿ya? Por ejemplo, en The Bonding nosotros tenemos más de 30.000 empresas, pero si es que yo le pregunto a cualquier persona, incluso los que están acá, que me nombren 60, yo creo que ya por la 35, 40 empiezan a tener dificultad de seguir nombrando mi empresa. Entonces acá un poco el problema es ese, claro, las empresas que siempre han sido las top of mind o que son las top of mind, digamos, recientemente también, son las empresas a los cuales los mismos candidatos, que no es un número menor, 53%, señalan que van a la página corporativa para aplicar, digamos, a la vacante que está disponible, si es que está disponible alguna vacante. Ahora, si bien 53% parece ser un número grande, es solamente el 53%, ¿ya? Y como les digo, son las personas que en su cabeza tienen las mismas empresas top of mind para ir a buscar o a postular, digamos, a las vacantes que están publicadas ahí. A ver, me están llegando algunas preguntas. Creo que acá, perfecto. Tenemos una primera pregunta que creo que me voy a tener a responderla. Eh, Acá me preguntan si es que nosotros también tenemos entrevistas personales o si es todo online. No, nosotros también trabajamos con entrevistas personales. Nosotros usamos The Bonding como una herramienta de preselección de candidatos. Ya después del proceso de selección completo, o lo hacemos nosotros en The Bonding o lo hace la misma empresa. Eso depende a lo que la empresa decida. ¿Ya? Y si me están preguntando si el C-Level también es target de The Bonding. No, nosotros con The Bonding estamos enfocados un poco más en lo que es de jefatura hacia abajo. ¿Ok? Todo lo que es de sugerencia hacia arriba, nosotros lo vemos con otra empresa del mismo grupo, del grupo DNA, que es la empresa Human Capital, DNA Human Capital, ¿ok? Que es la parte de nuestros headhunters. Bien, seguimos. Entonces, claro, la misma página web de la empresa ya es un portal donde las empresas están publicando sus vacantes, ¿ya? Como les digo acá, esto no sirve para todas las empresas y también es solamente el 53% de los candidatos que señalan que van allá, ¿ok? Entonces, por así decirlo, te estás llevando un poco más de la mitad de de los candidatos que en verdad son súper busquillas y que se han metido a tu página específicamente, así como también a lo mejor a la de tu competencia, siendo cliente, ¿no? Siendo una empresa, para postular a la vacante. Después existen obviamente las plataformas especializadas, ya en Internet existen numerosos sitios web de empleo y estos portales digitales de trabajo son usados por también un poco más de la mitad de los profesionales, entonces el 52%, ¿ya? Acá el problema para las empresas es lo siguiente, es que es súper difícil elegir cuál es el sitio web
apropiado para la vacante que yo estoy publicando, ¿ok? Existen sitios web que son un poco más generales, ya, si se puede decir de esa manera, donde tienen muchas vacantes de muchos tipos, de muchos rubros, etcétera. Existen sitios web que son un poco más especializados, por ejemplo, a mí me ha tocado ver algunos sitios web que son un poco más especializados en el área de TI, por ejemplo, o en el área legal, ¿ya? O en el área de, no sé, construcción y minería, o más relacionado a lo que es la industria, etcétera. Entonces es diferente, es difícil elegir primero, cuál es el sitio web apropiado para mi empresa, y segundo, el estar publicando en todos estos sitios web es súper costoso, porque cada sitio web obviamente te va a cobrar a ti como empresa algún valor por publicar, ¿ya? Pero básicamente es eso. Otra del estudio a los que yo le estoy comentando, las plataformas especializadas sobre este tipo de publicación de vacantes, es una opción para el 52% de los profesionales, pero como les digo, es súper difícil elegir cuál y es súper costoso poderlo elegirlos todos, ¿ya? Y después están redes sociales, acá LinkedIn como la preferencial, pero dentro de lo que es redes sociales, el 30% de los aspirantes, y ojo, a mí me pareció súper bajo, no sé qué opinan ustedes, pero el 30% de los aspirantes usan redes sociales para buscar empleo. ¿Ya? Acá, y cuando estamos hablando de redes sociales, no solamente estamos hablando de LinkedIn. En esta afirmación lo que nosotros estamos viendo es que el 30% de los aspirantes usan redes sociales como un todo. ¿Ya? Y los responsables de recursos humanos no pueden obviar la estrategia de reclutamiento, que esta estrategia de reclutamiento a través de redes sociales es una opción digital, obviamente. Ya a nivel laboral, estamos hablando un poco más de LinkedIn, pero no solamente por ahí las personas están postulando, sino que también se enteran de algunas vacantes por otras redes sociales eh, como Facebook, por ejemplo, que es una de las redes sociales que más tiene penetración en Chile específicamente, pero también en otros países de América Latina. Eh, por lo tanto, ¿cuál es el problema acá? Que se reciben muchísimos CVs que no necesariamente están alineados o a la vacante o a la empresa, ¿ya? Cuando uno publica una vacante en una red social, eh, lo que sabemos de hecho, ¿no? Lo que le pasa a las empresas, y esto obviamente yo trabajando en este tema lo he escuchado muchísimo de muchas empresas, que le llegan 500 currículums, de los cuales, pues, eso por lo bajo, ¿ya? De los cuales les sirven, no sé, el 10%, ¿ya? O menos. Entonces, existe dentro de la empresa una persona que está leyendo constantemente currículum que al final no tiene nada que ver, ya, con la vacante. Y que menos aún con la empresa, ¿ya? O sea, si con la vacante ya no hace sentido, imagínate entonces con este mix de vacante y empresa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos tips para las publicaciones de las vacantes, ¿ya? Primero, tratar de ser lo más sencillo posible cuando nosotros estamos publicando las vacantes, ¿ok? ¿A qué me refiero con sencillo? Evitar realizar descripciones del puesto que sean excesivamente técnicas, ¿ya? A no ser que sea muy específicamente alguien técnico que es el que tú estés buscando, ya hay que tratar de evitar estas descripciones que sean técnicas, o con términos que sean confusos o con datos que sean exagerados, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajé en una empresa de consumo masivo, una multinacional, que en una de sus vacantes, por ejemplo, publicó una sigla que solamente se usaba dentro de la empresa, ¿ya? Eh, on time in full. Por ejemplo, una vacante de supply chain, cuando supply chain, el camión, entrega o está abasteciendo una cadena de supermercados, por ejemplo, nosotros le decíamos dentro de la empresa que cuando llegaba esta carga, llegaba en el tiempo, on time, in full, o sea, con la carga correcta, se decía OTIF, ¿ya? On time, in full. O sea, ¿quién fuera de la empresa a entender este tipo de cosas? Nadie. Ya hay otras empresas donde la entrega era un poco más, la entrega de supply chain era un poco más amigable, se llamaba Perfect Delivery, más fácil de entender, ¿ya? O sea, llegó el delivery, llegó perfecto, ¿ya? Llegó a tiempo, llegó con la carga que correspondía, ¿ya? No hay que ser tan técnico, pero este es el tipo de cosas que generalmente las empresas, como tienen su propio lenguaje, no se dan cuenta, y al publican ahí un copiar y pegar en realidad de la descripción de la vacante, un poco para que ellos lo entiendan internamente y después lo ponen públicamente en la parte de afuera, pero nadie va a entender si es que alguien pone OTI, por ejemplo, ¿ya? Ese es un tipo de cosa. Cuando el anuncio refleja el puesto de trabajo sin usar una jerga específica, las postulaciones al mismo se incrementan. Esto lo sabemos justamente por esta investigación, ¿ok?
Se han hecho investigaciones donde se publica una vacante con esta jerga, se publica la misma vacante pero sin esta jerga y la cantidad de personas que eh, postula, digamos, a la vacante sin la jerga, sin estas tecnicidades, es mucho más alta, ¿ya? Entonces, cuidado con empezar a barrer personas ya publicando, sea donde sea, pero ya publicando de una manera que no sea sencilla, ¿ya? Que no sea fácil de entender. Después, el segundo tip es ser bien concreto, ¿ya? Las ofertas de empleo deben estar detalladas de modo que los candidatos que se adhieran a las mismas sean los correctos y que no se suponga una pérdida de tiempo para los reclutadores y aspirantes, ¿ya? Entonces, en este sentido, el anuncio debe contener habilidades y capacidades mínimas exigidas al futuro del trabajador y las funciones que va a desarrollar, ¿ya? De nuevo, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de capacidades y habilidades, ¿ya? Que son obviamente inherentes ya al candidato dentro del ambiente laboral. Esa es una de las cosas. Estamos hablando específicamente de si es que se necesita liderazgo, capacidad de análisis, trabajo en equipo, es todo este tipo de habilidades que se requieren dentro de un ambiente laboral, ¿ya? Y junto con eso, también tenemos que ser bien específicos en las funciones que se van a desarrollar, ¿ok? Tiene que influenciar a tantas personas, tiene que reportar tantas veces al mes, tiene que... eh, sus actividades son esta y esta en el día a día, en fin, un poco detallar obviamente cuáles son, pero ser bien concreto en la manera en cómo nosotros vamos a publicar y siempre teniendo en cuenta estas dos cosas. ¿Ya? ¿Por qué son importantes las habilidades? Generalmente lo que nosotros hacemos al publicar, publicamos algo más técnico, ¿ok? Publicamos, mira, estas son las actividades que nosotros necesitamos de la persona. Y obviamente estamos hablando de un cargo, por ejemplo, no sé, analista, y en un área, por ejemplo, qué sé yo, que sea marketing, ¿ya? Un analista de marketing y tiene que hacer estas actividades. Muchas veces nosotros no publicamos dentro de la descripción las habilidades que se necesitan, ¿ya? Y esto es súper, súper importante porque eh, las personas tienen siempre un autoconocimiento sobre las capacidades que ellos tienen. Si es que nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un analista de marketing, es probable que el analista de marketing no haga, dependiendo de la empresa donde está, sobre todo si la empresa es grande, no haga todo lo que, lo que hace un analista de marketing. Ahora, si es que es una empresa más chica, sí, puede ser que tenga una visión un poco más 360. Pero ponte tú que el analista de marketing dentro de una empresa grande se necesite para algo específico, como por ejemplo analizar, ¿ya? Analizar datos, analizar los datos de retail, correlacionar variables con alguna cosa en relación a las métricas de marketing digital, por ejemplo, etcétera. Entonces, para este analista de marketing se necesitan habilidades que son mucho más de análisis, mucho más introspección, mucho menos comunicación con el equipo, etcétera. Ahora, si es que es un analista de marketing que va a estar en constante exposición con una empresa de publicidad, por ejemplo, entonces sí necesita como principal habilidad comunicarse bien, que sea elocuente, que sea extrovertido, o sea, son eh, para la misma posición, digamos, son dos habilidades blandas completamente diferentes entre una posición y otra, ¿ya? Entonces hay que detallar esto bastante bien para saber cuál es el tipo de persona a la que estamos llamando. Imagínate, si es que yo pongo eso en una descripción y soy una persona introvertida, nunca hubiese pensado que un cargo como analista de marketing me podría ser útil, digamos, o me podría tener fit, digamos, con mi esencia como persona. ¿Ya? Entonces es muy importante no dejar las habilidades y las capacidades que se requieren de lado. Otro tip es transparencia, ¿ya? Un buen anuncio de empleo incluirá la compensación económica, la flexibilidad horaria y las condiciones laborales, el tipo de contrato, entre otras, ¿ya? Tratar de huir de las ofertas difusas, enigmáticas, que provocarán el rechazo de los profesionales. Hay una línea de pensamiento que sobre todo un poco más tradicional, que trata de publicar habilidades y las actividades que se va a hacer dentro del cargo, y deja este tipo de compensación económica, la flexibilidad horaria, el tipo de contrato para una segunda conversación, ¿ya? Ahora, en el caso en que, como he mencionado antes, nosotros vamos a publicar en una red social y tiene que llegar 500 currículos, es mejor ya empezar a filtrar de una dentro de la publicación, ¿ok? Esto es súper importante para que no se pierda tiempo tanto del candidato como tampoco se pierda el tiempo de la persona que tiene que leer estos currículos, ¿ok? Entonces tratar de filtrar lo antes posible, sobre todo si es que vamos a publicar y por lo tanto no sé, en un sitio web, por ejemplo, en una red social, donde hay millones de personas que tienen, entre comillas, un feed
con el cargo y el área, ¿ya? Entonces, poder pasar este tipo de informaciones dentro de lo que nosotros estamos publicando ya te va a funcionar como un poco un filtro, ¿ok? Entonces, bien importante esto. Yo sí les recomiendo en realidad que ya que pongan la compensación económica, y acá nosotros probablemente vamos a entrar en la conversación de, mira, si soy una empresa chica, el analista no gana tanto como si es que el analista es una empresa multinacional, por ejemplo, etcétera. Entonces, ahí uno se evita, si es que uno pone, no sé, pues, analista de marketing, para seguir el ejemplo, todas las personas del mercado ya en su cabeza van a tener por lo menos una pre-noción de cuánto va a ser el salario de esta persona, porque estamos hablando de un analista, ¿ya? Ahora, toda posición de analista tiene un rango un poco más bajo y un poco más alto. Y es justamente esto lo que hace la diferencia entre una empresa, una pyme, por ejemplo, o una empresa multinacional ya más consolidada. ¿Se entiende, no? Entonces, bien importante esto. Además, obviamente, de las capacidades que se necesitan para ambas tipos de empresas, ¿ya? Entonces, acá a lo que nosotros tratamos de apuntar es que sea lo más transparente posible porque esto sí les sirve como un filtro de personas para que no tengan que estar revisando tantos currículums. Otro tip es hacer una publicación única, ¿ok? Muchas veces nos hemos dado cuenta que la misma publicación está repetidas veces, ¿ya? Y la repetición de una misma oferta de empleo no da muy buena sensación entre los candidatos y pierde un poco la efectividad, ¿ya? El éxito del reclutamiento en línea está en la calidad y no tanto en la cantidad del anuncio, ¿ya? O sea, primero, seleccionar bien la plataforma a la que nosotros queremos publicar, ¿ya? Sobre todo si es que hace fit con tu rubro, con tu empresa, etcétera. Entonces, la plataforma adecuada ya va a ser mucho más certero que publicar varias veces, ¿ya? Y lo otro es la redacción, con el texto atractivo y un poco siguiendo los tips que nosotros estábamos mencionando anteriormente. Lo más común es ver que en las publicaciones se solicita al postulante indicar su pretensión económica y no como lo indicas, tal cual. Eh, Creo que se tiene que hacer match por ambos lados, ¿ok? La pretensión económica y sobre todo lo que nos ha pasado bastante es la pretensión económica dentro de un ambiente como el de ahora, por ejemplo, no va a ser la misma pretensión económica cuando nosotros salgamos de este desafío, ¿ya? Para empezar. Lo otro, la pretensión económica de una persona que está hace mucho tiempo tratando de buscar trabajo no es la misma a la que está recién buscando trabajo. Lo otro, sobre todo para los primeros empleos, la pretensión económica es un poco vago, ¿ya? Entonces, está bien preguntarle cuál es la pretensión económica, pero yo les indico que seamos transparentes a la manera de publicar, justamente para saber si es que estamos haciendo un match entre ambas cosas. Lo que nosotros hacemos en The Bonding, por ejemplo, es eh, nosotros cuando publicamos una vacante, dejamos más la descripción y el nombre de la vacante, ¿ya? Y la descripción con todos los tips más o menos que nosotros les indicamos a las empresas que lo hagan. Eh, y claro, mencionamos un poco el área, ¿ya? Y el cargo, nada más que eso, a la visión del usuario. Ahora, el usuario cuando tiene que llenar su perfil en The Bonding, tiene que poner su nivel de inglés, sus años de experiencia, su cargo y su área, su pretensión salarial, ya que ahí respondiendo un poco la pregunta. Y nosotros hacemos match con, al publicar la vacante, nosotros también le preguntamos a la empresa cuál es el mínimo, el rango mínimo y el rango máximo de lo que está dispuesto a pagar por esta vacante, ¿ya? Y nosotros hacemos el match por los dos lados. Entonces, eso es bien importante para no frustrar tanto ni un lado ni el otro, ¿ya? Entonces, la idea es que se hagan un poco por los dos lados, esa sería mi sugerencia. Y como último fit, y esto un poco obviamente sesgado por donde yo trabajo, ¿no? El fit cultural, ¿ya? Como tercer punto en la descripción, ya hablamos un poco de las habilidades blandas y estamos hablando también de, obviamente, del aspecto técnico, los aspectos del día a día, ya de la actividad que se tiene que realizar en la vacante. También es súper bueno describir las principales características, no todas, ya, pero por lo menos las más potentes, de las características culturales del ambiente laboral, ya, porque así también te permite filtrar personas cuyas preferencias profesionales estén alineadas con estas características, ya. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, específicamente del ambiente laboral en The Only, nosotros preguntamos de todo. Son 24 preguntas, o sea, no son tantas tampoco, pero preguntamos desde, por ejemplo, tatuajes expuestos, eh, preguntamos sobre flexibilidad horaria, preguntamos sobre beneficios de la empresa, preguntamos sobre el estilo de liderazgo, preguntamos sobre
eh, personas abiertamente homosexuales dentro de la empresa, sobre un montón de cosas, ¿ya? Eh, y las preferencias profesionales de la persona también apuntan un poco a cómo esta persona, cómo es el ambiente laboral ya dentro de la empresa. Y dentro, y obviamente la persona responde sobre sus preferencias profesionales sobre estos mismos temas, ¿ya? Si es que puede ir con tatuaje expuesto o no, si es que hay una flexibilidad horaria, si es que hay viernes cortos, por ejemplo, si es que se le ofrece algún beneficio además de lo legal, etcétera. Entonces, un poco la persona está tratando de buscar la empresa de sus sueños y la empresa está tratando de buscar al candidato que también haga fit con lo que ella está dispuesta a ofrecerle como empresa, ¿ya? Y acá no existe algo que está bien y algo que está mal, sino que es súper importante ser transparente, ¿ya? Por ese lado. Entonces, esos son como más o menos los tips que les vengo a comentar sobre el, la- el reclutamiento online, en este caso. ¿Ok? Y acá les dejo mi contacto. ¿Cómo los usuarios les venden la idea del reclutamiento digital teniendo en cuenta la coyuntura del país y del mundo? Bueno, un poco como mencionábamos anteriormente, el 53% de las personas ya busca una manera digital. A ver, el 53% busca la manera digital de postular a las vacantes que están dentro de los mismos sitios web de las empresas a las cuales ellos quieren trabajar, el 52% en portales de empleo y el 30% de los profesionales de recursos humanos publican en redes sociales, ¿ya? Entonces, no son porcentajes menores de personas que ya recurren, digamos, al reclutamiento digital, o sea, a maneras digitales para poder encontrar trabajo, digamos, de esa manera, ¿ya? Entonces creo que no hay mucho que convencer. Ahora, si tú me preguntas sobre las otras personas cómo lo hacen, o sea, si lo hacen de manera tradicional, bueno, obviamente instancias como estas, como tú bien lo mencionas, son la instancia en donde todo lo que es digital cobra más relevancia. Eh, pero la verdad es que todavía existe una manera no menor de buscar, a ver, de apoyarse de herramientas digitales, pero para buscar trabajo de manera que no es a través del sitio web o del sitio web de la empresa o el sitio web de plataformas digitales o a través de redes sociales, como por ejemplo mandar mails a headhunters, gestionar sus redes, su networking, digamos, de personas, mandar su currículum a través de mail o de WhatsApp, en fin, todo un sinnúmero de herramientas digitales, pero que al final no tienen que ver con el reclutamiento online, ¿se entiende? Todo eso todavía es súper válido y creo que va a seguir siendo válido, ¿ok? Para la búsqueda de trabajo, de seguro, ¿ya? Mm, No todas las vacantes están publicadas en el ambiente digital, para empezar. Entonces, si es que tú estás buscando trabajo, obviamente también lo vas a ir a buscar a través de tu red de contacto, a través de Headhunters, etcétera, ¿ok? A ver, acá tengo otra pregunta. Ah, se refería a tu cliente interno, que no tenga que entrevistarlo físicamente. Ah, que ya aquí cambié el chip. Perfecto, buena aclaración. Acá me están preguntando específicamente sobre hacer entrevistas, o sea, me está hablando de entrevistas personales, ¿no? Eh, Mira, la verdad es que la entrevista personal, sea a través de una entrevista online, ¿ok? Pero es un ser humano con otro ser humano, eso todavía se va a dar. De hecho, yo hice un webinar hace no poco tiempo atrás sobre entrevistas online específicamente, ¿ok? Pero la interacción del ser humano que contrata con el ser humano que postula eh, aún va a tener ese componente de mirarlo a los ojos, sea a través de una cámara o sea a través del ojo mismo, ya presencial, pero una entrevista es una interacción humana. Eso, eso aún va a estar muy vigente por todos los años que vengan al final, o sea, que vengan de aquí en adelante, sobre todo para posiciones que son un poco más estratégicas. Si tú me estás preguntando si es que existe alguna entrevista hecha por robot, por ejemplo, sí, esto cada vez más va a ser más frecuente. De hecho, yo me he metido bastante en ese tema también. Y estamos ahí en pilotos, digamos, de este tipo de cosas, pero más que nada es para hacer un screening, ¿ya? No necesariamente para la entrevista final de una persona que al final está contratando a otra persona. Entonces, si es que eso va a ser así, aún va a tener un componente humano, sea por una reunión presencial donde las dos personas están dentro del mismo espacio físico, o sea una entrevista a través de una videollamada, por ejemplo.
Perfecto, creo que no tenemos más preguntas. Ah, no, sí tenemos una pregunta más. Perfecto, tenemos una pregunta más acá. ¿Qué alineamientos recomendarías hoy en día a para las empresas manejar su employer branding? Buena pregunta. Eh, Mira, a ver, employer branding se puede hacer a través de, a ver, primero hay que seleccionar la audiencia. Ya yo trabajé bastantes años en marketing, 12 en realidad. Entonces, tanto en el marketing local y trade marketing súper relacionado con ventas, súper cercano a ventas, como la construcción de marca, como el desarrollo también de marcas en la parte global. Entonces creo que el employer, todo branding en realidad, tiene que primero segmentar a su audiencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros segmentamos a nuestra audiencia, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que para cada una de las empresas, dependiendo del rubro, existen medios de comunicación diferentes para hacer su employer branding, ¿ya? Si quieren dar a conocer su marca como empresa, mi recomendación primero es quién es tu audiencia, ¿ya? Si estamos hablando del rubro de minería, por ejemplo, donde yo voy a dar a conocer a mi marca van a ser en canales de comunicación que es diferente a si es que mi rubro es, por ejemplo, la energía o si es que mi rubro es el consumo masivo, ¿se entiende, no? Entonces, por ese lado hay que segmentar bien la audiencia. Ahora, si es que quieres que me meta un poco más en los detalles, eh, una empresa, por ejemplo, de consumo masivo, ¿ya? Quiere tratar de reclutar a los mejores candidatos, empieza por un lado y un poco donde empiezan todos, ¿ok? Eligiendo cuáles son las personas que lideran a su empresa. Entonces, en el caso de consumo masivo, por ejemplo, hay muchas empresas que son lideradas no por el área de ventas, sino por el área de marketing. Entonces, van desde la universidad, por ejemplo, a las personas específicamente que están estudiando marketing o que están estudiando administración de empresas, carreras más o menos afines que entran con frecuencia a este tipo de empresas y empiezan por ahí el employer branding desde la universidad hasta eh, portales de marketing, sitios web donde el marketing es importante, blogs de marketing, etcétera, etcétera. Y así va, ¿ya? Pero esto es una estrategia más de marketing que cualquier otra cosa. Entonces, un poco trabajar en el employer branding hay que, uno, conocer la audiencia, dos, para conocer la audiencia, cuáles son los canales de consumo de información de esta audiencia y estar presente ahí, ¿ya? Eso sería lo mejor. Y hoy en día en el marketing digital se pueden hacer maravillas también. Tenemos otra pregunta. A ver, acá. ¿Qué opinión le merece descripciones de cargo muy extensas con niveles de detalles y alusión a experiencias tan puntuales que parecen ser sacadas del CV de una persona eh, que, que, que sería el único candidato viable y que muchas veces hacen que candidatos con experiencia previa relevante y habilidades técnicas y blandas que podrían ser un buen candidato se sientan descalificados por este mismo cargo? ¿Recomiendas tomar el riesgo para postular? Eh, no, no lo recomiendo. Pero un poco volviendo a tu pregunta, acá lo que nosotros estamos hablando en los tips es lo siguiente. El primer tip que dijimos fue ser sencillo, ¿ya? Entonces, pero después le empezamos a poner, ya, pero tienes que mencionar esto y esto otro. Entonces, creo que tu pregunta es más enfocada que, en concreto qué es lo que nosotros tenemos que poner en la publicación de una vacante. Entonces, al ser sencillo, primero es, la publicación de la vacante no puede tener jergas o no puede tener siglas, ¿ya? Para empezar, ¿ya? Dos, hay que ser concreto. O sea, poner, mira, primero hay que detallar cuál es el área en la que va a trabajar, ¿ya? Si es marketing, ventas, qué tipo de finanzas, etcétera. Después el cargo, obvio, ¿ya? Y después de eso hay que poner cuáles son las actividades del día a día de la persona, no todas, las principales, ¿ya? Y obviamente se pueden juntar más o menos en actividades más macro, ¿ya? Pero que describan cuáles son las actividades y por lo tanto las responsabilidades de este cargo, ¿ya? Tres, cuatro. Y eso, a eso adjuntarle también cuáles son las habilidades que se necesitan de la persona, que obviamente al describir un poco cuáles son las actividades van a ser un poco obvias, ¿ya? Si es que las actividades están hablando de reportería, entonces algo de capacidad de análisis. Si las actividades están hablando un poco de, por ejemplo, estar en contacto siempre qué sé yo, una agencia de publicidad, entonces son habilidades de comunicación.
o si es que se va a estar, no sé, pues si es que el cliente, por ejemplo, un cliente interno, también son habilidades de comunicación, etcétera. Entonces poner 3 o 4 puntos de actividades o responsabilidades ya del cargo y después 3 habilidades que se necesitan. ¿Perfecto? También transparentar cuál es el salario, cuáles son los beneficios y cuáles más o menos las principales características del ambiente laboral. Y eso en un buen párrafo en realidad te cabe todo, te cabe perfecto. Ahora, sin entrar tanto en tecnicidades, etcétera, porque ahí, a no ser de que se requiera, si es que se quiere encontrar una persona que es técnica, entonces en ese caso sí, y obviamente hay que describirlo. Pero no, yo en este caso no te recomiendo postular a una persona que, mira, necesito esto, esto, esto y esto, y al final están describiendo a una persona, o sea, al final lo que necesitan es clonar a esta persona y justamente contratar a esta persona, o a este clon, en este caso. Muchas gracias por el tiempo a todos. Ha sido un gusto estar hablando con ustedes. Cualquier cosa me pueden escribir acá y espero que les haya servido bastante. Muchas gracias. Hasta luego.